Jesucristo se ha revelado en su palabra y uno de sus atributos es esto, alfa y omega, ¿verdad? Que significa que no tiene un principio ni tampoco un fin, ¿verdad? El principio y el fin. Nuestro Señor Jesucristo de esa misma manera se ha revelado. A través del tiempo, mis hermanos, muchos de aquí ya tienen más, no sé, más de 20 años, 30 años, 40 años de haber conocido, de haber puesto su fe en nuestro Señor Jesucristo. Hay otros que a lo mejor tienen algunas semanas, algunos meses, pero bueno, nosotros hemos escuchado a través de su palabra quién es Jesús. Y es esta pregunta con la cual esta mañana quiero iniciar. Voy a pedir a Ani que ponga aquí en la pantalla y puedan sacar sus teléfonos nada más a 2 minutitos, hermanos. Por favor, van a escanear el código que va a aparecer a continuación en la pantalla y vamos a contestar. Hay tres, hay tres opciones, o en este caso vamos a decir que hay 3 respuestas de las cuales nosotros vamos a ingresar en esas casillas. Nada más toquen en cada una de las opciones con su dedo y pongan quién es Jesús. Vamos a ver qué va apareciendo aquí en la pantalla para poder saber qué es lo que ustedes creen. Espero que todo sea lo que la palabra del Señor dice. Bueno, ya estoy viendo aquí que que Jesús es eterno, es verbo, muy bien. Dios, excelente, es la vida, la verdad. Ya se están adelantando al sermón de esta mañana, muy bien. ¿Qué más? A ver, ahí algunos hermanos que les haga falta ahí contestar alguna de las 3 preguntas de quién es Jesús. Vemos ahí que también es, bueno, ya la vida, el camino, nuestro maestro. Muy bien. ¿Qué más encontramos ahí? Todopoderoso, Hijo de Dios, la verdad. Alfa y Omega, que es precisamente lo que estábamos entonando. Muy bien, mis hermanos, muchas gracias por su participación. Vamos a ver entonces esta mañana cómo Jesús se ha revelado allí en su palabra. Les voy a pedir de favor que abran sus Biblias allí en Juan, capítulo 14, que vamos justamente a continuar con nuestra serie que hace precisamente 3 semanas iniciamos, que es el corazón del Maestro. Vamos a abrir ahí nuestras Biblias. Entonces, bueno, justamente acabamos de ver en la pantalla y de lo que ustedes escribieron, quién es Jesús. A través de estos 7 versículos que vamos a ver esta mañana, vamos a ver cómo Jesús se ha revelado, cómo Jesús se reveló a sus discípulos. Es algo interesante, mis hermanos, que, doy gracias a Dios que cada una de estas cosas que pusieron, pues es lo que la palabra del Señor dice, ¿verdad? Que Jesús es Dios, el Hijo de Dios, el Todopoderoso. Cada uno de nosotros creo que hemos ido adquiriendo conocimiento, principalmente, bueno, aquellos hermanos que tienen la posibilidad de venir los jueves, hemos justamente, esta va a ser la 3ª semana, la que viene, que hemos estudiado los atributos de Dios, ¿verdad? Si nosotros decimos que Jesús es Dios, entonces vamos conociendo lo que la palabra del Señor dice de quién es Jesús, ¿verdad? Hay algo interesante antes de arrancar con estos versículos. Hace 2 años, y bueno, cada año hacen esta encuesta a nivel nacional en los Estados Unidos, donde se les preguntan a los cristianos, específicamente cristianos evangélicos, ciertas preguntas teológicas. Justamente hace 3 semanas terminó la encuesta, pero una de esas preguntas precisamente viene relacionado a esta parte de quién es Jesús. Pero específicamente una de esas declaraciones de la encuesta, o en sí no era una pregunta, sino era una declaración en la cual decía, tú tenías que contestar falso o verdadero. Y esta afirmación decía lo siguiente: Jesús fue un gran maestro, pero no Dios. Es una afirmación, no es una pregunta. Jesús fue un gran maestro, pero no Dios. Por allí vi que alguien escribió maestro, ¿no? En el contexto que inclusive vimos la semana pasada, Jesús también, sus discípulos dicen maestro, ¿verdad? Es un maestro, pero sin embargo, en esta afirmación que encontramos en esta encuesta fue esto, ¿no? Jesús fue un gran maestro, pero no Dios. De 3,000 personas que preguntaron o que afirmaron esta encuesta, el 31% dijo verdadero.
Lamentable, mis hermanos, lamentable al poder confirmar que Jesús simplemente fue un maestro, pero no Dios. Vemos prácticamente aquí la falta del conocimiento bíblico, ¿verdad? Al poder afirmar o al poder decir verdadero que Jesús simplemente fue un maestro, pero no Dios. Hermanos, y esas respuestas fueron de cristianos evangélicos. Es por eso que, bueno, desde aquí en esta mañana les exhorto a que podamos conocer quién es Jesús, que podamos conocer quién es Dios a través de la palabra, no a través de lo que escuchamos, no a través de filosofías o otras cosas, sino a través de lo que la palabra del Señor dice, cómo Dios se ha revelado a través de ella y de esta manera tener la convicción bien firme de que nuestro Señor Jesucristo es Dios. Justamente allí en uno de tiene muchos libros este escritor, C.S. Lewis, este escritor británico, escribía lo siguiente en uno de sus obras llamada Mero Cristianismo. Dice Luis lo siguiente, y es relacionado a lo que muchas veces la gente piensa en que, Jesús simplemente fue un gran maestro, pero no Dios. Y dice así Luis: quiero evitar que alguien diga algo que, aunque común, es un gran error. Estoy dispuesto a aceptar a Jesús como un gran maestro moral, pero no creo que sea Dios. Eso es exactamente lo que no podemos decir, dice Luis. Si Jesús fuera solo un hombre y afirmara lo que dijo, no podría ser simplemente un buen maestro. O estaría completamente loco o sería algo mucho peor, como el mismo diablo. Debes decidir, o Jesús era y es el Hijo de Dios, o era un lunático o algo peor. Puedes rechazarlo como un tonto, burlarte de él y condenarlo como si fuera un demonio. O puedes rendirte ante él y reconocerlo como tu Señor y Dios. Pero no digamos la tontería de que fue solo un gran maestro humano. Esa opción no nos las dejó abierta. Nunca tuvo esa intención. Más claro que el agua, mis hermanos, en estas palabras que son duras, pero en esta parte es una tontería decir que solamente Jesús fue simplemente un gran maestro y no Dios. Y es por eso que nosotros aquí en esta iglesia, en lo que hemos aprendido y en lo que la palabra de Dios dice, Jesús es Dios. Y es justamente, mis hermanos, que en el sermón de hoy veremos cómo esa idea de que Jesús solo fue un maestro y no Dios, la misma palabra lo refuta. Jesús no es solo Dios, sino también como lo vamos a ver, y afirmamos, Jesús es Dios, pero también en la parte misericordiosa de nuestro Señor, Él se ha revelado en su palabra y vamos a ver en esta mañana que Jesús es Dios, pero también que Jesús es nuestro consuelo y nuestro camino para conocer al Padre. Esa es la idea del sermón de esta mañana y justamente vamos a iniciar con esta parte, Jesús nuestro consuelo. Dice en el versículo 1 del capítulo 14 que vamos a ver esta mañana, dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Justamente, mis hermanos, entendemos el contexto de estas palabras que Jesús le estaba diciendo a sus discípulos. Jesús estaba esa noche con sus discípulos celebrando la cena de la Pascua, ¿verdad? Justamente nuestro hermano Wilson nos introducía la semana pasada, y más bien fue desde hace 2 semanas donde vemos cómo Jesús, estando ahí en el aposento alto juntamente con sus 12 discípulos, están celebrando la Pascua, están celebrando la cena a unas horas de su arresto para poderlo llevar a juicio y después del juicio pudiera ser crucificado, ¿verdad? Él les estaba dando las últimas instrucciones a sus discípulos antes de su muerte, animándolos en un momento en el que ya realmente ellos estaban angustiados, ¿verdad? Ellos ya realmente estaban sintiendo esa aflicción, pero ¿por qué digo eso? Si recordamos desde hace 2 semanas, mis hermanos, primeramente ellos, los discípulos, los 12 discípulos, en este caso a lo mejor 11 quitando a Judas, porque inclusive él era el Jesús y él era el único que sabían que lo iban a traicionar, pero primeramente por esa incertidumbre que tenían de no saber quién lo iba a traicionar. Recordando, ¿no? Que Jesús sabía quién iba a ser el traicionero, Judas también ya lo sabía, pero ellos
inclusive decían, ¿seré yo? ¿Qué pasa? ¿Qué está diciendo? ¿No? ¿Cómo puede ser posible que alguno de nosotros, siendo sus amigos, siendo nuestro maestro, lo vayamos a traicionar? En este momento ya estaban sintiendo esa angustia que se apoderaba de ellos. En segundo lugar, ellos sentían esa aflicción, mis hermanos, porque nuestro Señor Jesucristo ya les había dicho justamente ahí en el versículo 33 del capítulo 33 que dice, hijitos, le está diciendo a sus discípulos, aún estaré con vosotros un poco, me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Y seguramente pues ellos al estar escuchando estas palabras de Jesús se sintieron simplemente desconcertados, diciendo, maestro, ¿a dónde vas a ir? Nos estás diciendo que simplemente ya nada más vas a estar un poco de tiempo con nosotros, pero ¿por qué? ¿Por qué, Jesús? Ya esa angustia se apoderaba de ellos. Y en tercer lugar, mis hermanos, pues sabiendo que la misma persona que dijo que daría su vida por su maestro, lo negaría 3 veces. Imagínense, ¿no? Viendo el contexto, precisamente ahí lo vemos ahí también en los últimos versículos del capítulo 13, diciendo esta persona llamado Pedro, su discípulo, le dijo, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora mismo? Yo daré mi vida por ti. Jesús le respondió, ¿tu vida darás por mí? En verdad te digo que no cantará el gallo sin que antes me hayas negado 3 veces. Imagínense, o sea, si yo siento un vacío en mi corazón al poder escuchar esas palabras, ahora imagínense en vivo el corazón de Pedro. Al escuchar estas palabras de su maestro, al escuchar que alguien le iba a traicionar, al escuchar que ya muy pronto Jesús, su maestro, iba a dejarlos. Y es precisamente por eso el contexto que Jesús dice en estas palabras en el versículo 1, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Ese es el contexto de los cuales los discípulos tenían que escuchar estas palabras. Jesús está invitando aquí a sus discípulos a creer en Él como creen en Dios. No se turbe vuestro corazón. Confíen en Dios. Es también confiar en mí, dice Jesús. Confía en Dios, confía también en mí, le está diciendo Jesús a sus discípulos. Mis hermanos, no importa cuán difíciles puedan ser las cosas alrededor nuestro. No sé en qué momento estás atravesando en esta mañana, en este día, en esta semana, en este mes. No sé, la pérdida de una familia, de un familiar, de un ser querido, enfermedad, incertidumbre de qué va a pasar con el futuro aquí en este país, qué sé yo, alguna tribulación financiera, falta de trabajo, donde todas estas cosas difíciles pueden atribularnos. Sin embargo, dice Jesús, confía en Dios, confía en mí. El Señor aquí ofrece razones, mis hermanos, para poder confiar en Él, que es lo que vamos a ver a continuación. Sabiendo que el único remedio para el corazón turbado es confiar en nuestro Señor. Aunque enfrentemos pruebas, tribulaciones, mis hermanos, nuestra fe debe anclarse en Cristo. Debemos de estar confiados en Él, no en las circunstancias que pasan alrededor nuestro, pues Él ya nos ha asegurado un lugar eterno con el Padre, justamente como lo dice ahí en el versículo 2. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os los hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Wow, qué hermoso, mis hermanos, en esta esperanza. En relación con esto, miren, mis hermanos, el Señor les está asegurando que el ir a la casa del Padre tiene un propósito. Y ese propósito es realizar una reunión y que no sea una separación permanente. Está diciendo en versículos atrás, unos minutos antes, Jesús les está diciendo que tiene que partir, pero que va a ser momentáneo.
porque tiene que irse con ese propósito de realizar otra vez una reunión con ellos. Y que no era una separación permanente, diciendo, en el lugar donde yo voy, hay lugar también para ustedes, le está diciendo a sus discípulos. Mis hermanos, eso le está diciendo a sus discípulos. Sin embargo, nosotros entendemos que a través de la muerte de nuestro Señor Jesucristo y la obra del Espíritu Santo no hubiera lugar en el cielo ni para los discípulos ni para nosotros, mis hermanos. Esa es la esperanza que nosotros tenemos. Versículo 3, y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Wow. Hermoso, porque esto complementa, mis hermanos, la partida, la ascensión de nuestro Señor Jesucristo con su Padre, relatada allí en Hechos capítulo 1, donde vemos ahí como estos varones les dice a sus discípulos, así como están viendo partir a Jesús, de esta misma manera regresará. Y Él está aquí afirmando, diciendo, vendré otra vez, me voy a ir, pero regresaré. Y Jesús no solamente promete preparar un lugar, mis hermanos, sino que también asegura su regreso. No solamente está diciendo, sí, ya me voy, y ahí ya pues háganse bolas. No, dice, me voy, pero regresaré. Esta es una promesa futura, mis hermanos, una promesa escatológica, que Cristo volverá para llevar a los suyos a la gloria. Esa es una promesa que Jesús les está dando a sus discípulos, y ahora nosotros tenemos esa promesa, que Él volverá para llevarnos a nosotros a la gloria. Vemos ese propósito en estas palabras para sus discípulos, en esa aflicción, darles esperanza para que ellos entendieran que Jesús iba a regresar, poderlos y de esa manera poderlos recibir en su presencia amorosa para que moren con Él y para siempre. Pero vuelvan a observar el pasaje, mis hermanos, dice algo aquí mucho más consolador. Fíjense, dice, y os tomaré. Y os tomaré. ¿Para que qué? Para que estén conmigo, para que podamos estar cara a cara. Tan maravilloso es el amor de Cristo por los suyos, que no está satisfecho con la idea simplemente de llevarlos al cielo, mis hermanos. Él quiere llevarnos para que podamos tener una íntima comunión con Él. Él quiere tomarnos, mis hermanos, para poder tener una íntima comunión con nosotros. Así que nuestra esperanza, mis hermanos, no es solo el lugar o las moradas, sino una persona, Cristo, que nos ha revelado el camino para conocerle al Padre, que es justamente como vamos a ver en nuestro segundo punto. Jesús, nuestro camino para conocer al Padre. Dice ahí en el versículo 4, dice, y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino por el cual los discípulos llegarían al Padre, mis hermanos. Jesús les dice, ahora ya me conocen, yo soy el camino. Aunque no se los declaraba, hasta en un momento después, no se los declaraba de manera explícita, su afirmación es una invitación implícita. Vayan al Padre a través de este camino, a través de mí, les estaba diciendo nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos. Y sabemos el curioso, el que a lo mejor no creía las palabras que Jesús le estaba diciendo, Tomás, ¿no? Dice Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Si no sabemos a dónde vas, ¿cómo voy a saber el camino? Diciendo Tomás esto, ¿verdad? Y es válido, creo que la pregunta, ¿no? Seguramente ahí Tomás expresa la duda de todos los 11 discípulos que estaban ahí. Esa duda que quizá todos los discípulos sentían, Tomás expresa esa duda. Tomás busca directamente esa respuesta en Jesús. Y justamente vamos a ver la respuesta de Jesús, que es una de las declaraciones más contundentes del Evangelio, mis hermanos. Dice, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿verdad? En el versículo 5, ¿cómo pues podemos saber el camino? Y dice Jesús a continuación, versículo 6, yo soy el camino. Ese es uno de los 7 grandes yo soy que encontramos ahí en el Evangelio de Juan, mis hermanos. Jesús nos muestra simplemente el camino.
Él mismo es el camino, mis hermanos. No es un método, no es un sistema de pasos, es una persona, es nuestro Señor Jesucristo por el cual nosotros vamos a ir camino al Padre, solamente por Jesús. No es esta parte de por mi conocimiento, no es por parte por seguir cierto sistema, por seguir ciertos pasos, solamente es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él aquí lo está declarando tan claro, mis hermanos. Jesús no es un camino entre muchos. Él es el único camino. Y no solamente esto, mis hermanos, Jesús está afirmando que aparte de que es el camino, Él dice, soy la verdad. Soy la verdad. Y lo vemos a través de su palabra. Jesús es la encarnación misma de la verdad. Es la verdad en persona. Él es la verdad. Así como el camino es un camino vivo, también la verdad es una verdad viva, mis hermanos. Es activa, pues nos santifica, nos guía y nos libera, tal como lo vamos a ver en los siguientes versículos. Allí Juan 8:32, hablando acerca de la libertad que ya tenemos, hablando acerca del pecado. Estábamos esclavos en el pecado, sin embargo, a través de nuestro Señor Jesucristo, de su obra redentora, nos trajo libertad. Y dice así, versículo 8:32 de este mismo libro de Juan, dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Asimismo, vemos que es una verdad activa. Es una verdad que nos santifica, diciendo así también en el capítulo 17, versículo 17, dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad, mis hermanos. Jesús es la verdad encarnada. Por eso Él está diciendo, yo soy la verdad. Él mismo en persona, recordamos, muchos de nosotros sabemos esta historia, justamente en los capítulos anteriores, después de esto, desde el 14, es en el capítulo 18, donde Pilato le pregunta a Jesús, ¿qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Le dice Pilato a Jesús. Y Jesús responde, no responde ahí, pero responde aquí en el versículo 6 de este capítulo 14. Yo soy la verdad, mis hermanos. Jesús es la verdad. Jesús es el camino, la verdad, pero también la vida, mis hermanos. Jesús es la fuente de la vida eterna. Nacemos nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, como dice ahí en Efesios capítulo 2, ¿verdad? Todo ser humano que nace, un bebé, Anthony, un bebé que está naciendo, nace muerto espiritualmente por la consecuencia del pecado que hubo de Adán y Eva, ese pecado que se transmite de generación a generación, y es por eso que nosotros vemos a la luz de la palabra y creemos que nosotros nacemos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero mis hermanos, en Cristo nosotros recibimos vida. En Cristo nosotros recibimos vida porque Él lo está diciendo. Jesús dijo, yo soy la vida. Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero en Cristo recibimos vida espiritual. Y es justamente también ahí en Juan capítulo 10, versículo 10, nuestro mismo Señor Jesucristo está afirmando esto, diciendo, yo he venido para que tengan vida. ¿Y para que la tengan en qué? En abundancia, mis hermanos. Gloria a Dios. Él es el camino, la verdad y la vida, mis hermanos. Sin Cristo no hay avance, sin Cristo no hay conocimiento, sin Cristo no hay una existencia, tal como lo decía ahí el teólogo alemán del siglo VI, Tomás de Kempis. Sin el camino no hay avance, sin la verdad no hay conocimiento, sin la vida no hay existencia, mis hermanos. Aparte de Cristo, amados hermanos, queridos amigos, aparte de Cristo no puede haber verdad redentora, no puede haber salvación, no hay vida eterna. Por lo mismo, mis hermanos, aparte de Cristo no hay camino al Padre. Aparte de nuestro Señor Jesucristo no hay camino hacia Dios. Porque Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y es justamente lo que dice nuestro Señor Jesucristo en esta última parte del versículo 6. Dice, nadie viene al Padre sino por mí. Como lo vimos, amados hermanos, queridos amigos, fuera de Cristo no hay reconciliación con Dios.
Y de esta misma manera entendemos, viendo estos versículos, mis hermanos, que Jesús se ha revelado como el único mediador entre Dios y los hombres. Es el único mediador entre Dios y los hombres. Y es justamente lo que vemos en esta cita de Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 5, donde a lo mejor nosotros podemos entender de que María nos puede llevar hacia Dios, Buda nos puede llevar a Dios, estas partes místicas, espirituales, son aquellas que nos pueden llevar a Dios. Pero hermanos, entendemos a la luz de la palabra que solamente es Jesucristo que nos puede llevar al Padre. Él es el único mediador entre Dios y los hombres, tal como lo dice aquí en Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No hay nadie que nos puede llevar a Dios, ni nuestro mismo comportamiento, ni porque yo soy bueno, porque ayudo a los pobres, porque nunca he hecho tal cosa, eso ya me va a llevar a Dios. No, dice la palabra del Señor, no muy claro, no por obras para que nadie se gloríe. No hay nadie que nos pueda llevar al Padre sino solamente nuestro Señor Jesucristo, porque a través de su palabra nosotros entendemos que fuera de Él no hay salvación. Y es justamente también como Pedro y Juan estaban allí predicando enfrente del concilio, allí en Jerusalén, diciendo lo siguiente: y en ninguno otro hay salvación. Ustedes crucificaron a Jesús, rechazándole como Mesías, y Pedro diciendo: y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre, ni debajo ni arriba en el cielo, que podamos ser salvos, solamente por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y esto, mis hermanos, esto es un choque para nuestra cultura el día de hoy. En un mundo que nos dicen que todas las religiones nos llevan a Dios. En un mundo donde, bueno, y lo digo un poco más íntimo, cuando nuestra familia nos dice que por nuestras obras vamos a llevar a Dios, por portarnos bien vamos a llegar a Dios. Donde nos dicen que no importa la religión que tú tomes, lo importante es de que tú seas religioso para poder llegar a Dios. Pero mis hermanos, acabamos de ver que esta declaración es exclusiva de nuestro Señor Jesucristo, que solamente por medio de Él podemos tener salvación. Amigo, no hay salvación ni por tus obras, ni por ninguna otra creencia. No hay salvación fuera de Cristo. Solamente es Él el que nos puede salvar de nuestros pecados. Él es el único que nos puede reconciliar con el Padre. Hermanos, nuestra esperanza no debe de estar en religiones o filosofías o méritos personales. Nuestra esperanza debe de estar solamente puesta en Jesucristo. Versículo 7. Si me conocéis, también a mi Padre conoceráis, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. ¡Wow! ¡Qué declaración tan más tremenda! Si me conocéis, también a mi Padre conoceréis. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Fíjense, mis hermanos, Jesús está afirmando a sus 12 discípulos que al conocerle a Él, están conociendo al Padre. Esta declaración refuerza lo que creemos, mis hermanos. Lo que creemos acerca de la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Lo que creemos y afirmamos que Jesús es Dios. El Hijo revela al Padre porque comparten la misma esencia divina, que es justamente lo que nuestro Señor Jesús está diciendo aquí en este versículo. Y lo vemos a lo largo de su palabra, cómo Jesús es la revelación máxima de Dios. Como dice justamente ahí en Hebreos capítulo 1, dice: Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza,
y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Él es la revelación máxima de Dios, mis hermanos. Él es el resplandor de la gloria y la expresión exacta de la naturaleza de nuestro Dios. Mis hermanos, a sus discípulos y a nosotros nos está diciendo a través de su palabra que conocer a Cristo es conocer al Padre, porque Él es la manifestación visible de Dios invisible. Él es la manifestación visible del Dios invisible. Es como lo que justamente estábamos leyendo hace unos días ahí en Colosenses capítulo 1, versículo 15. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Hermanos, esto debe de ser fundamental para nuestra doctrina, para lo que creemos. No debemos de titubear en ello, mis hermanos. Jesús es Dios. Jesús es el único camino que entendemos que nos lleva al Padre. Él es la imagen perfecta del Padre y a través de Él podemos conocer y experimentar el amor, la gracia y la santidad de nuestro Dios, solamente por medio de Él. Así que, bueno, amigos, los que aún todavía no ponen su fe en nuestro Señor Jesucristo, creo que es sumamente claro la parte de lo que nuestro Señor Jesús está diciéndonos en estos versículos, diciendo y afirmando, yo soy el camino, la verdad y la vida. Si quieres conocer a Dios, tiene que ser por medio de nuestro Señor Jesucristo, reconociendo primeramente que estás muerto en tus delitos y pecados, pero de esta manera también invitándote a que creas y que pongas tu confianza en que Él es el único que te puede dar vida. Él es el único que puede llevarte al Padre y de esta misma manera, como lo vimos, mis amigos, es el único que te puede dar salvación. Te invito a que reflexiones en estos pasajes, que puedas creer que Jesucristo es tu Salvador, que confieses que Jesús es tu Señor, que pidas perdón por tus pecados y que de esa misma manera tengas la fe y la certeza de que Él murió en la cruz para perdonar todos tus pecados y de esta manera darte vida eterna. Amados hermanos, nuestra responsabilidad es poder recordar que nuestra salvación ha sido dada por gracia únicamente a través de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Mis hermanos, que esta verdad que hemos visto el día de hoy nos anime para que de esta manera nosotros también podamos compartir las buenas nuevas del Evangelio a la gente que nos rodea, proclamando y diciendo que Jesús es el único camino que nos lleva al Padre. Jesús es el único que nos da vida eterna. Jesús es el único camino, la verdad y la vida.